la gran ciudad, la envidia de todos, el lugar donde quieren estar la mayoría de los seres humanos. Pero para mí era simplemente una locura. Si eres una persona de oficina que tiene un horario cerrado, la verdad es que te encantaría la ciudad. Pero no para un médico. Para mí era un infierno, día tras día. Decenas y decenas de personas venían con las mismas tonterías una y otra vez. Estaba volviéndome loco. Gente que ni siquiera se bañaba, pensaba que tenían lepra, o gente tan estúpida que se arrancaban las uñas y decían que no, fue un accidente. Cuando eres un médico en una gran ciudad, has visto ya de todo. Todos los locos, tarde o temprano, vendrán a tu consulta. Viendo a mi mujer, que era dentista, y aunque su oficio también era la de un médico, sabía perfectamente que yo estaba quemándome. Sí, estaba quemando mi amor por el oficio, y como una mujer que se preocupa por su esposo, decidió tomar una decisión muy extrema. Vendió nuestra consulta y compró un pequeño edificio en una localidad de Alaska. No era un pueblo remoto ni nada por el estilo, era una pequeña ciudad. Sin embargo, iba a ser un lugar más tranquilo para un dentista y un médico. Y así lo fue. El lugar nos aceptó cálidamente, como es obvio de la gente del norte, gente que pese a que están acostumbrados a inviernos fríos, suelen ser personas muy cálidas. Alaska es un lugar con muchísima historia, que todavía sigue respetando esas tradiciones por sus indígenas, y la gente que va a esos lugares quieren estar en paz. Y sentí esa paz, de verdad que sí, hasta tal punto de querer ser uno más de la comunidad a la que nos mudamos. Vimos muchos corazones afines, como es de entender en esta comunidad, gente que también huyó de la gran ciudad, grandes empresarios, nómadas digitales, todo tipo de personas que tenían mucha formación, pero tenían más amor por la paz que por el dinero. Pasamos casi un año en esa localidad y nuestra rutina ya se había hecho parte de nuestra sangre, parte de nuestra forma de ser. Normalmente yo me despertaba, hacía el desayuno e iba a trabajar. Mi mujer, como tenía un horario con una hora después de la mía, no iba a madrugar tanto nunca, así que yo preparaba las cosas para los dos. No me importaba, al fin de cuentas, la mayoría de las mañanas eran horas muertas, ya que las consultas empezaban 2 horas después de abrir. Las primeras horas las guardábamos para emergencias. Obviamente, en una localidad tan tranquila, como mucho, alguno de los pescadores se caía por una barandilla de su barco y se golpeaba mal, algún niño se hacía un tropiezo y tenía algún hueso roto. Como entenderán, nada fuera de lo común, algo que es de esperar en estas localidades, como he dicho. Sin embargo, una mañana, mi mujer, viendo que me esforzaba tanto, quiso empezar ella el día. Me dijo la noche anterior que pudiese dormir plácidamente, que me iba a dar una sorpresa. Yo, como soy una persona que se acuerda perfectamente de las fechas, me di cuenta que en esa fecha concreta, íbamos a hacer 25 años de casados. Así que sí, seguro que se tenía algo guardado entre manos. Yo no puse ninguna resistencia. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo para negarme a una dulce sorpresa por parte de mi esposa? Dormí más que de costumbre y me tomé mi café más lentamente que de costumbre. El desayuno lo saboreé más y leí el periódico con menos prisa de lo cual hago habitualmente. Después de eso, tomé mi ropa, elegí una de las batas que estaba más limpia y mejor planchada y me alejé tranquilamente hacia el trabajo. Era un día de otoño. Dentro de poco iba a venir el invierno, y la verdad es que en Alaska el invierno pega muy fuerte. Eso no es sorpresa de nadie. Sin embargo, ese día no sé por qué, el cielo estaba despejado, muy despejado, y no había apenas escarcha o frío fuera. Eran esos días extraños, ¿no? Que venían todavía los aires cálidos del verano, y
yo los disfruté al máximo. Veía aún la fauna fuera, siendo feliz con el calor que aún brindaba el sol. Y sin embargo, esa felicidad se derrumbó una vez que vi que la consulta tenía la puerta entreabierta. Eso era raro. Mi esposa, igual que yo, me iba a avisar si iba a pasar una urgencia. ¿Y quién iba a dejar la puerta de la consulta abierta si no fuese por una urgencia? Yo me acerqué con cautela y al abrir la puerta me encontré a mi esposa tendida en el suelo. Estaba tendida en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Yo, obviamente, solté el maletín en sorpresa. Mi día había sido perfecto y se había derrumbado como si fuesen piezas de dominó, una tras otra. Retomé las fuerzas y me acerqué a mi esposa. Le di la vuelta con cuidado y vi que su garganta no había sido degollada. No, algo punzante le atravesó la tráquea y salió por el otro lado, casi como si una lanza le hubiese atravesado el cuello. Pero la mayor de las sorpresas no era esa. La sorpresa es que en el vientre de ella había un clavo profundamente clavado en su vientre, y ahí había un papel empapado de sangre. Apenas podía distinguir las letras, porque obviamente ya estaba empapado de toda la sangre de mi esposa. Sí, yo era un médico, sin embargo, en estas situaciones obviamente necesitaba a la policía. Y la verdad es que no tenía fuerzas, ya que poco a poco, como es de entender, entré en shock. Llamé a la policía y luego me quedé casi como un muñeco viendo la escena. Al ver la escena, los primeros 2 policías que entraron se quedaron mirándose mutuamente, asintieron en algo que solamente entendieron ellos, y luego llamaron al jefe del departamento, un anciano calvo con un bigote clásico que solo tienen los policías estadounidenses. Y ahí el jefe de policía se tomó las cosas con mucho más profesionalismo. Ayudaron a llevar el cuerpo de mi esposa a la morgue y luego empezó a hablar conmigo con un tono muy serio. Puedo entender que es una situación bastante incómoda, doctor. Lo sería para cualquiera. Sin embargo, no es la primera vez que pasa esto. Normalmente no suele llevarse a nadie. Sin embargo, lo que somos locales, ya hemos aprendido a mirar las señales. Varias personas de su consulta le avisaron que tuviese cuidado con el fin de año. Dijeron que no hay cosas concretas a las que uno tiene que tener cuidado. Simplemente tener cuidado con todo a su alrededor. Viendo lo que le ha pasado al cuerpo de la dentista, sinceramente creo que ha sido uno de los seres que salen con las reglas. ¿Qué seres? ¿Qué reglas? ¿A qué se refiere usted? Usted sabe que la gente de aquí, bueno, tiene muchas creencias y supersticiones, ¿verdad? Bueno, pues hay una en concreto que me gustaría que supiese. Una vez al año, después de la fiesta anual que tenemos en agradecimiento a la pesca que hemos obtenido este año, antes de que las aguas estén, bueno, menos productivas, hay algo que pasa siempre. No sabemos cuándo empezó. Lo único que sabemos con total y absoluta certeza es que no nos quiere bien alguno. No sabemos si es algún espíritu o algo similar. La verdad es que les hemos intentado detener de cualquier manera posible. Incluso en una ocasión llamamos al servicio secreto. Todos desaparecieron. Sin embargo, al terminar ese día, todo vuelve a la normalidad. Tampoco podemos apuntar las reglas, ya que, bueno, no se guardan en ningún sitio. Es extraño, ¿vale? Pero ese papel es lo que debemos seguir para sobrevivir a esta noche. Y sí, me refiero a la noche de hoy. Tengo que dar las reglas a través del megáfono, así que si no le importa, aunque sea una prueba del crimen, me gustaría leerlas a través de megafonía. Por favor, no se ofenda conmigo y entienda que todo estará más claro después de esta noche. Le pido por favor que
el entierro sea mañana, por favor. No se preocupe, en la morgue el cuerpo estará más que en perfecto estado. Usted lo sabe bien, es médico. Yo no sabía cómo sentirme en ese momento. Patrañas de gente de pueblo, estupideces sin sentido. ¿Qué seres? ¿Qué reglas? Yo solo sabía que había venido aquí a relajarme, a mejorar mi vida, a desconectar del ajetreo de la ciudad, y me había envuelto en una rutina con gente de pueblo y había perdido a mi esposa, a lo único bueno que me había pasado en la vida. Lo único que pude hacer era obviamente llorar y estar junto a su cuerpo incluso en la morgue. Tenía permiso, ya que al fin de cuentas soy médico. Y después de tomarme una dura bocanada de aire, me puse un poco profesional. Entré en un estado obligado de profesionalismo. Tenía que mantener los estribos, al fin de cuentas seguía siendo médico, y si algo como esto ha podido pasar hoy, no necesariamente le tiene que pasar solo a mi esposa. Además, el hecho de querer trabajar o distraerme en lo largo del día de hoy iba a ser algo bueno para mí. Después de hablar con los de la funeraria y obviamente decirme que iban a mantener el cuerpo en perfecto estado, justo cuando me estaba dirigiendo de vuelta a la consulta, se escuchó un pitido muy fuerte a través de megafonía. Esos pitidos que son la señal de que se están encendiendo los megáfonos. Y obviamente, a partir de ahí, empezó la locura. Buenos días a todos. Hoy les quiero comunicar la tragedia del fallecimiento de la dentista. También quiero decirles que gracias a ella hemos conseguido la nueva lista para este año. No quiero alargarme más que de costumbre, así que procederé a decir las reglas. Regla número 1. Colocar un sacrificio en la puerta antes del anochecer. Debe ser algo hecho de carne cruda. Recomendaciones. Criaturas cerca de la comunidad pesquera. Peces, cangrejos o cualquier animal que haya fallecido recientemente. Obligatoriamente tiene que ser fresco. De lo contrario, la regla se incumplirá. Regla número 2. Llevar consigo siempre un cuenco con agua negra. Esta se hace a partir de o tinta de cualquier tipo o cualquier especie de colorante natural que esté a su disposición. No puede ser nada hecho de manera artificial, de lo contrario la regla no se cumplirá y su propósito tampoco. El cuenco indica cuando uno de los monstruos ha entrado al hogar. De ser artificial la tinta, no se podrá notar en ningún momento y de lo contrario no servirá de nada cuando el monstruo te ataque. Regla número 3. Dejar todos los relojes del hogar fuera del mismo, o si está adentro y todavía usted no se ha dado cuenta que son las 10 de la noche, se le recomienda destruir los relojes. En caso de los teléfonos, se les recomienda apagarlos y también dejarlos fuera del hogar. En caso de no haberlo hecho, se les recomienda también romperlos. No se recomienda en ningún momento abrir las ventanas para tirar los objetos por la misma. Los seres sabrán que usted es presa fácil. Regla número 4. Esta regla es un clásico en todos los años. No responda en ninguna llamada, sin importar quién nos llame, ya sea alguien del exterior o alguien del interior del hogar. Nadie, de ninguna manera, nadie entrará a su hogar sin que el cuenco le avise, así que simplemente es una ilusión sonora. Confíe en sus instintos. Regla número 5. Mantenga encendida toda la noche la chimenea. De esta manera ellos no podrán entrar por la misma. Parecen ser que ellos tienen miedo del fuego. Regla número 6. Delante del cuenco, donde estará el sacrificio, tiene que haber un clavo de hierro clavado en el suelo. Esto indicará que el hogar está protegido por el hierro, algo que la criatura detesta, igual que el mismo es también su debilidad. Regla número 7. Si un monstruo entra, el cuenco lo avisará, y en caso de que pase esto, intente quedarse lo más quieto posible. Busque el lugar con una esquina que le haga pasar desapercibido. Las criaturas seguramente sean ciegas, solamente pueden sentirlo por el sonido y el olor. Regla número 8.
Debe tener una manta empapada en sangre, preferiblemente a la del sacrificio de la puerta principal, y tenerlo puesta sobre su cabeza y la mayor parte de su cuerpo. Esto hará entender que usted está muerto y no será una presa atractiva para el ser, que está dentro porque no le ha gustado el sacrificio. Y si no le ha gustado el sacrificio, tampoco le gustará a usted. Le deseamos la mayor de las suertes y recuerde, permanezca en casa. Cuando se escuchó el anuncio por megafonía, todo el mundo se quedó quieto y escuchó lo que tenía que decir el jefe del departamento de policía. Y luego todo el mundo empezó a correr de un lugar a otro, como una colonia de hormigas que acababa de ser pisada por un humano. Muchos iban a la ferretería a comprar clavos, otros iban a la carnicería, otros a la tienda de pescado. Era algo comprensible, todos querían seguir las reglas. Yo no entendía por qué se lo tomaban tan en serio. Al fin de cuentas, todo parecía ser la broma de un asesino. Decidí no hacer caso a toda esta tontería. Mi esposa acababa de fallecer hoy y yo quería al menos tranquilizar la mente. Me fui a la consulta. Esperé la mayor parte del día. Sin embargo, aunque viniesen pocos ancianos, no vino nadie. Ese día no vino ni siquiera un niño pequeño, por cualquier tontería que hacen los niños, ni un mal golpe, o ni siquiera para preguntar, cosa normal en los ancianos, si todo iba bien. Nada. Salí fuera y me di cuenta que las calles, después de una hora de tanto ajetreo, estaban vacías. La mayor parte de las personas estaban dejando pequeños baúles o bolsas con los relojes fuera del hogar. Muchas veces las bolsas estaban guardadas en unas de telas, bolsas de basura, para que obviamente los relojes no se estropeasen. Viendo que obviamente no iba a venir nadie, yo decidí salir de ahí. Cerré la clínica y me fui de nuevo a pasar el tiempo junto a mi esposa. Sin embargo, la funeraria estaba cerrada. Solamente había unas llaves que tenían junto a un papel que decía para el doctor. Obviamente parecían ser personas empáticas y sabían que iba a pasar un poco más de tiempo junto a mi esposa. No quería hacerle una autopsia. Sin embargo, tenía que hacerlo. Era mi deber. Al intentar ver el cuello, me di cuenta de que el golpe fue limpio, casi como si lo hubiesen atravesado con un láser. Sin embargo, se notaba que había sido con un objeto que no tenía el mismo tamaño, es decir, no era uniforme. Parecía ser una garra o algo por el estilo. No sabía identificarlo, al fin de cuentas no soy un médico forense. Mi conclusión es que al menos parecía de origen orgánico. La forma dentro de ese círculo perfecto parecía ser bastante imperfecto. Había irregularidades, porosidades que obviamente tenía el arma. Sin embargo, más allá de eso, no encontré consuelo. Solamente vi los ojos de mi esposa, que se había congelado en un rictus de sorpresa. Parecía ser que el ser o la cosa que la había atacado la había sorprendido muchísimo. Obviamente eso es algo de entender. Al fin y al cabo parecía un ataque sorpresa. Intenté no darle más vueltas. No tenía sentido. No iba a encontrar otra respuesta. No había pista alguna. Tenía que descansar. Mañana sería otro día. Mirando mi reloj de muñeca me di cuenta que ya eran las 7 de la tarde. Había pasado mucho tiempo en la clínica y mucho tiempo en la autopsia. Luego de limpiarlo todo y darle un beso a mi esposa en la frente, la guardé de nuevo en la cámara frigorífica. El corazón se me estaba partiendo y me fui poco a poco, como una persona derrotada, a casa. Comí un poco de comida que tenía en el frigorífico, después de calentarla en el microondas, y me puse a dormir en el sofá, derrotado y cansado. Me desperté porque había muchísimo frío. Luego de encender unos leños de pino en la chimenea, me puse en el sofá, mirando cómo crepitaba y se escuchaba el fuego. Sin embargo, sentí algo extraño. Sentí que algo corría fuera por la ventana que estaba al lado de la chimenea. Me asomé y no vi nada. Parecía que fuera lo que fuese, había corrido en el momento en el que yo había encendido
la chimenea. Decidí tomarme una copa. No iba a querer estar otra vez dándole vueltas al asunto. No quería torturarme, al menos por ese día. En el momento en el que me estaba dirigiendo a donde dejábamos todos los licores, vi que el ser había vuelto. Estaba delante de la ventana. Y esta vez lo vi plenamente. Si tuviese que describirlo, es que parecía un ser insectívoro. Su piel era blanca, sus ojos también eran cuencas lechosas que parecían estar desprovistas de la capacidad de ver. De su boca caía una baba espesa hacia el suelo y sus manos parecían ser una especie de guadañas. Eso explicaba cómo había cazado a mi pareja. No solo eso, sino que sentía que él, aunque estuviese ciego, me veía fijamente. No pude hacer nada, me congelé, y el ser en ese momento se fue. No se quedó mucho tiempo ahí, parece que escuchó un ruido en la calle. Suerte la mía, porque estuve a punto de soltar el vaso, ya que mi cuerpo se había congelado de tal manera que mi agarre, obviamente, no podía sujetar el vidrio. Luego me dirigí rápidamente al whisky. Me llené la copa entera y me lo tragué también de una. Sabía que no alucinaba. Era médico. Yo sé cuando uno alucina y cuando no. Y sé perfectamente que esa mierda había sido real. Me serví otro trago y en ese momento decidí, no sé por qué, tener un poco de tinta de calamar que usábamos para cocinar arroz negro y llenarlo. Y luego puse agua. Llevé el cuenco conmigo mientras cerraba todas las ventanas. ¿Por qué infiernos estaba siguiendo las reglas si son una tontería?, pensé. Sin embargo, la parte de mí, que obviamente estaba cayendo en los brazos del alcohol, parecía que sí lo iba a hacer. Mi parte racional siguió siendo la que predominó y al final decidí irme a dormir, cerrar la puerta por si alguno de esos seres quería entrar y cerrar las ventanas también. Dejé una vela encendida porque parecía que se había ido toda la luz y no respondía nadie, no había cobertura alguna y mi teléfono pareció morir no mucho después. Estuve todo el día fuera y obviamente no lo puse a cargar, así que ahora que era el momento en el que yo solía ponerlo a cargar de noche, no iba a recuperarse la batería. Bastante ebrio, decidí irme ya a dormir. Estaba dando tumbos de un lado de la casa a la otra, y cuando me puse en la cama, decidí antes encender una vela. Duramente me levanté de nuevo y encontré una pequeña vela que tenía mi mujer en su lado de la cama, y la encendí. Era una vela blanca, pero en caso de que necesitase ir al servicio o escuchase cualquier golpe, sabía que al menos tenía esa luz a mano. Y luego caí en los brazos de Morfeo. ¿Qué ha sido eso? Eso ha venido de abajo. Me asomé rápidamente por la ventana, que estaba entrecerrada, y vi que fuera era todo oscuridad. No había luna, parecía que estaba cubierta por nubes, algo normal en una zona costera, así que decidí poner mi oreja en la puerta. No iba a asomarme, no sabía si estaba ya arriba. Efectivamente escuchaba gruñidos y ruidos abajo. Esos seres habían entrado. Al acercarme por la vela, me di cuenta de que el cuenco ahora estaba rojo. La resaca me estaba golpeando y mi cabeza me dolía horrores. Sabía que no tenía otra elección, salvo cerrar la puerta e impedir que esos seres entrasen. Pero si lo hacía, iba a estar atrapado, así que solo tenía un lugar al que poder ir. Era el baño que teníamos en la habitación, un lugar sin ventanas, ahí no me podrían atrapar. Moví la pequeña mesita de noche y la puse detrás de la puerta, pero estuvieron mucho tiempo abajo, parecían que estaban rompiéndolo todo, y entonces algo golpeó contra la puerta, un ariete golpeando la puerta, y la misma cayó abajo. El ser parecía buscar en la instancia que en el olfato, y obviamente me encontró rápido. No hizo más ruido durante unos minutos, y yo pensé que se había ido, así que obviamente puse mi oreja en la puerta. Craso error.
El ser metió la guadaña en la puerta y se quedó ahí atrapada. Yo, viendo que era mi única oportunidad, abrí la puerta y la golpeé contra la pared. Luego intenté ir a la parte de abajo. Intentaba ir al sótano, un lugar que sabía que no me podían atrapar, o al menos eso creía. Lo habían roto todo. En la cocina, la nevera había caído sobre la mesa y la mesa se había roto. Yo, viendo que no tenía tiempo para esconderme debajo, en el sótano, decidí que mi única opción era esconderme debajo de la mesa. Sin embargo, en la mesa había un montón de líquidos y no sabía si al menos eso iba a ocultar mi olor. Pero por una vez en toda la noche tuve suerte. El ser bajó de nuevo las escaleras, guiado por su olfato. Sin embargo, la manta que estaba encima todavía de la mesa pareció disfrazar al fin mi olor. Una de las reglas parecía ser que se estaba cumpliendo, pero no por mucho, ya que atravesó la tela con su guadaña y casi me da de pleno. Su golpe hizo que errase por poco y se clavó en el suelo. Yo me dirigí rápidamente al sótano y cerré la puerta tras de mí, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que el ruido que escuché era la de la ventana del sótano, esa pequeña ventana que hacía que el sótano tuviese un mínimo de luz. No me percaté que no había roto ninguna ventana en la parte superior, ni había derribado la puerta de la entrada. No, fue la ventana del sótano, y en el sótano había 3 más de esos seres. Y ese fue el último recuerdo que tiene este tipo, Mihai. Wow, Conrad, de verdad, no sé por qué no te unes a Acre. Tu habilidad es increíble. Un vampiro que puede leer el recuerdo y pensamiento de los muertos. Eso sí, de los frescos. Bueno, dime, ¿qué sientes cuando ves cómo mueren? Para que te diga esa respuesta, tienes que engrosar un poco más el cheque, Mihai. Malditos avariciosos vampiros. ¿Siempre tenéis que medirlo todo en dinero? Mira, tú eres mortal, nosotros no. Tenemos que ganarnos la vida. ¿O crees que la fortuna de los vampiros viene porque la gente nos dona dinero así sin más, imbécil? Vale, no te enfades, hombre. Estaba gastando una broma, ¿o es que has perdido el humor cuando has perdido la vida? ¿Quieres comprobarlo?, dijo Conrad mientras se ponía delante de Mihai. Vale, amigo, vale, ya está. Fin. Terminemos la disputa. Dime, ¿hay algo útil que nos pueda identificar cómo detener las reglas? ¿O simplemente tengo que esperar un año entero para que se vuelvan a repetir? ¿Hay algún patrón que seguir? Solo uno, Mihai. Parece ser que el día previo a que pasen, que parece ser en otoño o invierno, alguien o fallece o está a punto de fallecer. Es el único patrón que he llegado a ver. Suficiente. Con eso es más que suficiente, amigo. Aquí tienes, por las molestias. Vaya, sí, parece que has puesto bastante más. Agradeceré estas molestias. Ya sabes, para cualquier otro momento que quieras que vea los recuerdos de un fallecido, llámame. Parece que tú y yo podemos hacer negocios. Siempre y cuando yo siga vivo, claro, ¿por qué no? Acto seguido, Conrad se puso un sombrero y salió a plena luz del día. Yo tenía trabajo, pero parecía que tenía que esperar un año. Ese no era ningún problema. El problema estaba en el hecho de que cada vez había más avistamientos de reglas extrañas. Algo grande estaba a punto de pasar, y yo tenía que estar listo para cuando eso pasase. Este informe le iba a parecer realmente interesante al director. Quizás hasta me dé esta vez una audiencia. Pero bueno, ¿qué hora es? Ya es de tarde, y tengo otro caso más que hacer. Fin de cuentas, esta noche tengo un caso en un psiquiátrico. Hola a todos y a todas, les habla Raud. Parece ser que en la votación ha ganado el viejo psiquiátrico con reglas extrañas, como nuestro buen Mihai que nos ha dicho.
Espero que les haya gustado la historia de esta noche. Les ha narrado Raud y recuerden, dejen un like, un comentario y si es posible compartir. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Dicho eso, les deseo muy buenas noches.